Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entiende la Economía. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, esa moneda virtual que a algunos desconcierta y que sin embargo todo el mundo ha oído hablar de ella. Responderemos a preguntas como ¿qué es Bitcoin? ¿Quién lo diseñó? ¿Cuál es el futuro que cabe esperar para esta moneda? ¿Cómo funciona? Pues estas y otras cuestiones a continuación. ¿Qué es Bitcoin? Pues Bitcoin en realidad son dos cosas. Bitcoin con B mayúscula sería la tecnología y la red de ordenadores que permite realizar transacciones monetarias entre distintos usuarios de la red. Esas transacciones monetarias se realizarían en una moneda virtual, puesto que no existe físicamente, y esa moneda virtual también se llama Bitcoin, pero con B minúscula. Un poco lioso, tal vez, pero así es. ¿Y qué no es Bitcoin? Pues Bitcoin no es lo que tenemos en la imagen. Eso que tenemos en la imagen es lo que se llama una Casacious Coin, diseñada por Mike Caldwell y hace ya unos 14 años y que en realidad era una moneda que contenía en su interior la clave privada de tus Bitcoin. Mike Caldwell se vio obligado, mediante las presiones del gobierno de Estados Unidos, a retirar esta moneda, puesto que el gobierno de Estados Unidos entendía que solo el Estado tenía la capacidad de emitir nuevas monedas. Posiblemente has oído hablar de la blockchain. ¿Y qué es la blockchain o cadena de bloques? Pues es como un libro contable virtual. Es decir, un libro contable que existe en una red de ordenadores, en la red de ordenadores de Bitcoin. Cada uno de esos bloques de la cadena es como si fuera una hoja del libro contable y en esa hoja están apuntadas todas las transacciones, es decir, todas las transferencias de dinero de bitcoins entre los usuarios de la red. Cada uno de los ordenadores de la red Bitcoin, y hay más de 240.000 ordenadores en esa red, tienen una copia de todas las transacciones, es decir, cada ordenador tiene una copia de la blockchain y son todas idénticas entre sí. Entonces, ¿cómo funciona todo este tinglado? Bueno, pues imaginemos que un usuario quiere hacer una transferencia de bitcoins a otro usuario. El usuario emisor da la orden de transferencia, tiene que introducir su clave privada para poder acceder a sus bitcoins y tiene que introducir la dirección pública del usuario de destino. Los mineros, que son también ordenadores de la red, toman esa transacción junto con otras, con un puñado de transacciones más, y forman lo que se llama un bloque. Y lo intentan colocar en la blockchain, como hemos visto, pero lo intentan hacer todos a la vez, de manera que están compitiendo entre sí para ver quién consigue colocar ese bloque primero. ¿Y quién consigue colocar ese bloque primero? Pues aquel minero, aquel ordenador que resuelve un problema criptográfico, el mismo para todos, más rápidamente. El primer minero que lo consiga es el que insertará ese nuevo bloque y por tanto va a recibir una recompensa. ¿Y en qué consiste esa recompensa? En bitcoins, en monedas virtuales. Este es el proceso por el que se generan los bitcoins. No existe otra manera de generar monedas virtuales que la minería que acabamos de describir. Bueno, cuando el primer minero ha conseguido insertar el bloque, el resto de nodos de la red Bitcoin hacen una copia de ese nuevo bloque de tal manera que actualizan lo que es la blockchain, su copia de la blockchain. De esta manera, todos los nodos vuelven a tener la misma copia y inmediatamente emisor y receptor verán actualizados sus saldos. Es decir, el emisor verá
que han salido bitcoins de su cuenta y el receptor verá que han entrado bitcoins en su cuenta. ¿Por qué no le gusta el Bitcoin a los bancos? Bueno, pues porque esta red Bitcoin hace simplemente que los bancos ya no sean necesarios para realizar transferencias de unas personas a otras. Estamos hablando de que es posible transferir dinero de una persona a otra con total seguridad sin intermediación de un tercero. Por tanto, los bancos pasarían a ser innecesarios. ¿Por qué no les gusta tampoco a los estados? Bueno, pues porque dejan de tener el dinero, dejan de tener control sobre el dinero que estaría en circulación. Y ese control sobre el dinero es una herramienta importante para controlar la economía de un país. ¿Por qué la red Bitcoin es tan inmune a los ataques informáticos? Pues muy sencillo, porque cuando tú atacas a Bitcoin, a la red Bitcoin, puedes atacar a un ordenador, a dos, a tres, pero no puedes atacar a 240.000 ordenadores. De tal manera que siempre va a haber copias correctas de la blockchain. Y al final esas copias correctas van a restaurar, van a modificar cualquier copia que haya sido modificada externamente por un hacker. De esta manera, la red Bitcoin es de lo más seguro que pueda haber. Es de hecho mucho más segura que los sistemas centralizados de los bancos. ¿Se pueden perder entonces los Bitcoin? Pues, los Bitcoins en plural. Pues sí se pueden perder, pero solo si como usuario haces las cosas mal. Por ejemplo, si pierdes tu clave privada, has perdido tus Bitcoins. Y esto sí que es un drama. Si transfieres tus Bitcoins a la persona equivocada, pues también los has perdido para siempre. No es como cuando haces una transferencia bancaria que si ha habido algún error, pues mediante una llamada al banco en las primeras horas podría revertirse. En el caso del Bitcoin esto no es así. También tienes riesgo de pérdida si tuvieras los Bitcoins custodiados por una empresa, o lo que se llama un exchange, y esta empresa quebrara o fuese hackeada. Podrías también perder tus Bitcoins si tu clave privada se viera expuesta, ya fuera por un malware en tu ordenador, un hackeo, algún tipo de estafa que hace que tú introduzcas tu clave privada. Pero claro, estaríamos hablando realmente de personas que hacen un uso bastante ingenuo. Es como si tú le entregaras la tarjeta de crédito a una persona por la calle y a continuación le dijeras cuál es tu PIN secreto para utilizar esa tarjeta. No se nos ocurriría hacer tal cosa. Pues de la misma manera hay que manejar la clave privada de Bitcoin, ¿no? Y también una causa importante de pérdida de Bitcoin son los fallecimientos de personas que no han facilitado a sus herederos cuál es su clave privada de los Bitcoins, de tal manera que sí, esos Bitcoins siguen estando en la red, pero inaccesibles desde el fallecimiento para cualquier persona. No hay número de teléfono ni servicio al cliente al que puedas llamar para recuperar esos Bitcoins. Se han perdido para siempre. Aproximadamente a día de hoy existen 20 millones de Bitcoins creados. Se sabe por el diseño del algoritmo de Bitcoin que llegarán a producirse en total 21 millones de Bitcoins y que el último Bitcoin se producirá aproximadamente en el año 2140. A día de hoy se sabe que están perdidos, es decir, son inaccesibles en la red entre 3 y 4 millones de Bitcoins. ¿Y por qué sube tanto el precio de Bitcoin? Pensemos que en el año 2010 un Bitcoin no llegaba ni siquiera al medio centavo de dólar, era aproximadamente 0,4 centavos
de dólar. Por tanto, con un dólar podías conseguir 250 Bitcoin. En cambio, a día de hoy, un Bitcoin es aproximadamente $110.000, unos 90.000 euros. Claro, ¿qué sucedería si hubiéramos adquirido un dólar de Bitcoins del año 2010 y lo conserváramos hasta hoy? Pues que tendríamos en nuestra cuenta de Bitcoin el equivalente a 25 millones de dólares. Ahí es nada. ¿Cómo es posible esta revalorización constante y tan fuerte? Pues una de las causas está en el propio diseño del algoritmo de Bitcoin. Y una de las características de ese algoritmo es que se produce cada aproximadamente 4 años un proceso que se llama halving. ¿Y en qué consiste? Pues el halving consiste en reducir a la mitad la recompensa del minero que consigue colocar el bloque en la blockchain. Esta reducción de la recompensa más exactamente se produce cada 210.000 bloques incorporados a la cadena. Ya digo, esos 210.000 bloques están calculados por el algoritmo para que se produzcan aproximadamente cada 4 años. Entonces, claro, cada 4 años estamos haciendo que, que los nuevos bitcoins puestos, vamos a decir, en el mercado, sean la mitad que en los 4 años anteriores. Claro, si estamos reduciendo el ritmo de creación de los Bitcoin y estamos haciendo que los Bitcoins sean cada vez más escasos, los Bitcoins nuevos, ¿eso qué supone? Pues eso supone un incremento de precio. De la misma manera que supondría un incremento del precio de los tomates si alguien controlara la producción y de semana en semana se pusieran en el mercado la mitad de tomates que la semana anterior. Veríamos cómo en pocas semanas el precio se incrementa notablemente. Así pues, el algoritmo de Bitcoin está diseñado para que el precio de Bitcoin suba y suba y suba a lo largo del tiempo. Sí, claro, si vemos el precio de Bitcoin de semana en semana, de día en día, por supuesto que podemos ver oscilaciones, incluso caídas fuertes, caídas que incluso duran meses y hasta algo más de un año. Pero si observamos la gráfica en el largo plazo, la gráfica del precio de Bitcoin, veremos claramente esa tendencia alcista de la que estamos hablando. Es más, es uno de los crecimientos de valor más fuertes de toda la historia. Y, previsiblemente, esa tendencia debería seguir en el futuro. ¿Y a quién se le ocurrió todo esto del Bitcoin? Pues a alguien que allá por enero del 2009 creó el primer bloque de la blockchain. Ese alguien tenía el seudónimo de Satoshi Nakamoto y no se sabe si era una sola persona o varias, aunque es probable que fuera esto último. Un año después, y tras el éxito de Bitcoin y un éxito incluso mayor del previsto inicialmente, Nakamoto desaparece de las redes y unos meses más tarde, en 2011, publica un último email diciendo en una de sus frases: me he puesto a hacer otras cosas. ¿Qué ha sucedido? Pues que quizás el miedo, la prudencia, le aconsejó retirarse antes de que su identidad fuese revelada, ¿no? Debemos recordar que en aquel entonces existía un precedente que era el de Douglas Jackson. Douglas Jackson en los años 90
había diseñado otra moneda digital que se llamó el e-gold. Tenía un diseño centralizado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con un diseño centralizado, no tuvo ningún problema en echarlo abajo, alegando que el sistema facilitaba la realización de actividades ilícitas o ilegales. En definitiva, Douglas Jackson fue llevado ante la justicia y Satoshi Nakamoto tuvo el buen juicio de desaparecer antes de que algo así le pudiera suceder. Bien, a modo anecdótico, vamos a mencionar que el primer pago con bitcoins fue realizado el 22 de mayo del 2010. En esa fecha se pagaron 10.000 bitcoins por 2 pizzas. En aquel entonces era el equivalente de $40. Con el precio actual del bitcoin en el entorno de los $105.000 o 90.000 euros, ese pizzero, si es que ha conservado los 10.000 bitcoins desde el año 2010, ahora tendría 900 millones de euros en bitcoins. Ahí es nada, 900 millones de euros por 2 pizzas. ¿Cuál es el futuro de Bitcoin? Bueno, aquí vemos una gráfica que debemos advertir que está en escala logarítmica, porque si la pusiéramos en una escala lineal, que es la escala habitual, veríamos una pendiente prácticamente vertical en los últimos meses y en cambio la veríamos bastante más tumbada en sus inicios. Y es que, claro, un 10% de subida actualmente en Bitcoin son $10.000, mientras que un 10% de subida en los inicios era pues menos de unos céntimos. Por tanto, es necesario este cambio de escala que, ya digo, puede ser engañoso. Ha crecido mucho más de lo que aparenta esa imagen. ¿Qué va a suceder en el futuro? Pues de momento, hace escasos 3 meses, Donald Trump firmó un mandato para incorporar 200.000 bitcoins que estaban custodiados porque habían sido incautados a empresas delictivas, pues esos 200.000 bitcoins, es decir, unos 21.000 millones de dólares, fueron incorporadas a las reservas de los Estados Unidos. Eso supone un respaldo enorme para la moneda. Supone el reconocimiento de la importancia y del valor de Bitcoin incluso por el estado económicamente más fuerte del mundo en la actualidad. Analistas como Cathie Wood, que siempre ha sido una entusiasta de Bitcoin, todo hay que decirlo, afirma que Bitcoin va a alcanzar el valor de 1,5 millones de dólares en el año 2030. Algunos dicen que Bitcoin es el nuevo oro digital, que es el activo que puede reemplazar al oro. ¿Sucederá? Posiblemente, quién lo sabe. De momento, a día de hoy, lo que podemos decir es que existen 22 billones de dólares en oro en todo el mundo, mientras que Bitcoin, la capitalización de todos los Bitcoins, asciende a 2 billones de dólares. Es decir, actualmente existe 10 veces más valor en todo el oro del mundo que en todos los bitcoins del mundo. Pero al ritmo de crecimiento del precio de Bitcoin, pronto estos dos números podrían igualarse. Y si quieres profundizar más en Bitcoin, su funcionamiento, su diseño, te recomiendo un libro, El patrón Bitcoin, de Saifedian Ammous, todo un referente. Te dejo un link en la descripción de este vídeo a través del cual puedes adquirir el libro. Es un enlace de afiliado de Amazon, por lo cual si finalmente te decides a adquirir el libro a través de dicho enlace, me estarías ayudando a mí y a mi canal. Muchas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy sobre Bitcoin. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, por favor, dale al like o mejor aún, suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya. Nos vemos la semana que viene si quieres. Adiós.